encontramos con el doctor Salim Saidam, especialista en Derecho Constitucional, ex asesor en la comunicación en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y vale destacar uno de los ponentes en el curso del Código Orgánico General de Procesos que se dicta en la ciudad de Loja. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder compartir con ustedes algo de la experiencia y conocimiento que se tiene sobre el Código Orgánico General de Procesos. Doctor, previo a adentrarnos en el tema de su especialidad, queremos hacer un espacio para conocer quién es Salim Saidam. Bueno, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Andina Simón Bolívar. Tuve la oportunidad también de hacer algunos cursos de Derechos Humanos, Derecho Constitucional. Tuve la oportunidad de hacerlos en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, en la Comisión Andina de Juristas, en la American University. Tuve la oportunidad de hacer prácticas en la Corte Interamericana. Entonces mi experticia inicialmente fue Derechos Humanos. Mi formación igual, Derechos Humanos, luego me aproximé a Derecho Constitucional y ahora estoy más cercano a lo que es el Derecho Procesal y particularmente al Derecho Procesal regulado por el Código de Procesos que se aplica al ámbito laboral, al ámbito civil, al ámbito de inquilinato, a materias de familia, contencioso administrativo, contencioso tributario. Tuve la oportunidad de asesorar a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional justamente en la discusión del COIP y del COGEP, el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Procesos. Y eso hizo que me vuelva a interesar en la materia procesal, que creo que es transversal para todas las materias y que te termina formando como abogado, porque enfrentar una audiencia en el ámbito de derechos humanos, derecho constitucional, no es lo mismo que enfrentar una audiencia en el ámbito civil, laboral. Entonces se tiene una visión mucho más clara del derecho, con más amplitud, se puede conocer lo que es el proceso en distintas ramas y por esa razón creo que he podido tener experiencias interesantes y diversas que me han permitido en esta ocasión, por ejemplo, transmitir algo de mi experiencia y mi conocimiento en materia del Código Orgánico General de Procesos. Es una ardua labor la que realiza realmente en todo su desarrollo profesional. Doctor, sabemos que el 23 de mayo del 2016 entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proceso escrito y el proceso oral dentro del nuevo sistema? El proceso escrito presenta una ventaja, que es de fácil consulta el expediente porque está a disposición de las partes, está disponible, digamos, el expediente físico. El expediente físico puede ser consultado por las partes, el expediente físico puede ser consultado por el juez superior que tiene que resolver un recurso de apelación. La desventaja es que en el proceso oral, si no se realizan grabaciones adecuadas en video de la realización de las audiencias, de los interrogatorios, de los contrainterrogatorios, el juez superior no va a tener mucha información en base a la cual resolver el recurso de apelación. Pero definitivamente la oralidad sí presenta muchas más ventajas que el proceso escrito, ¿no? El proceso escrito, por ejemplo, está sujeto a muchos ritos, formalismos innecesarios y permite, digamos, una serie de o facilita la interposición de incidentes, recursos y algunos instrumentos que dilataban la resolución de la causa. En el ámbito de la oralidad es importante, por ejemplo, el principio de concentración y de celeridad, que hace que el mayor número posible de actividades procesales se concentren en el menor número de audiencias, y eso agilita la resolución de la causa. En la oralidad tú tienes también muy pocos recursos, muy pocos incidentes que podrías presentar con afán dilatorio, y eso hace que la oralidad definitivamente tenga más ventajas que desventajas. Ahora, la desventaja de la oralidad es que sí puedes caer tú en la retórica vacía. La retórica vacía es un riesgo que se corre cuando existen abogados que, en lugar de presentar sus alegatos en derecho, tal vez pierden la oportunidad de argumentar jurídicamente y se detienen en detalles innecesarios respecto a los hechos que son ajenos al objeto de la controversia. Entonces nunca falta el abogado que es muy hábil para la oratoria
y es oratoria clásica que ya está en desuso, pero la siguen replicando como prácticas de algunos abogados, y eso definitivamente no contribuye en el proceso oral. Entonces sí hay ese riesgo de que caigamos en la retórica vacía y quien se imponga en una audiencia muchas veces sea el abogado que mejor habla, pero no necesariamente el abogado que más sabe. Se habla también que la oralidad es un reto para los abogados, puesto que tienen que dominar y saber argumentar. Es una combinación, litigación oral, claro, argumentación jurídica, saber presentar los alegatos, saber interrogar, saber contrainterrogar, saber en qué momento presentar los recursos. Ahora se tiene que presentar el recurso de apelación, por ejemplo, de manera verbal, claro, pero se lo tiene que fundamentar luego por escrito, una vez que se conozca el contenido de la sentencia debidamente motivada. Entonces, sí, rompe totalmente los esquemas, ¿no? Sí, y replantea algunas actuaciones procesales que se realizaban por escrito y que ahora se tienen que realizar en la audiencia, sobre todo en la de juicio. Doctor, en cuanto a la interacción que va a haber entre el juez y las partes, ¿qué resultado cree que nos va a dar esto con la aplicación del nuevo sistema? Sí, el principio de mediación asegura el contacto directo entre el juez. El juez tiene que estar presente en las audiencias, si no lo que puede propiciar es la nulidad, ¿sí? Entonces es indispensable que esté el juez dirigiendo la audiencia, llamando la atención a los abogados que no se enmarcan en el objeto de la controversia, ejerciendo inclusive facultades correctivas, ¿sí? Sancionando, por ejemplo, a los abogados, ¿sí? Es posible ahora, según el Código Orgánico General de Procesos, inclusive llegar a la sanción de los abogados, ¿sí? Que no cumplen con sus responsabilidades. Entonces sí es importante este contacto directo que existe entre los jueces, entre las partes, entre los peritos, abogados, peritos y jueces, interactuando en una audiencia con el fin de que al final de la audiencia el juez esté en capacidad de resolver. Entonces es interesante esa apuesta por resolver o por alegar, probar y resolver en una sola audiencia o máximo en 2 audiencias. Doctor, existía una novedad que se ha hablado desde que entró en vigencia el COGEP, era la teoría del caso. ¿Usted cree cuán importante fue para considerarse dentro de los procesos ahora del COGEP? La teoría del caso era muy común exponerla en un proceso penal. Ahora en un proceso civil, en un proceso laboral, vamos a tener que formular la teoría del caso, que es la conjunción entre la premisa fáctica, los hechos, la premisa probatoria, el medio probatorio, que sustenta, que demuestra la ocurrencia de ciertos hechos, que confirma, digamos, la existencia de ciertos hechos a partir de una versión determinada, ¿no? De un testigo. Y finalmente, la premisa jurídica. Entonces, la conjunción de la premisa fáctica, probatoria y jurídica es la famosa teoría del caso, que básicamente es un relato, una versión de la historia que presentan los abogados en el alegato inicial. Eso va a tener que ser preparado por los abogados, por eso tienen que adquirir destrezas para saber preparar la teoría del caso adecuadamente, y además de eso tienen que saber que la teoría del caso sobre todo pone énfasis en los hechos. Yo ya después, en el alegato de clausura, tendré la oportunidad de argumentar, de referirme a la práctica de las pruebas, pero en un primer momento la teoría del caso se refiere más a los hechos. ¿En qué momento, doctor, la contraparte puede desvanecer la teoría del caso que haya sido presentada? Sí, el momento del alegato inicial del demandado. ¿Puede enseguida? Claro, su teoría del caso tendrá que ser presentada, entonces cada una de las partes expone su teoría del caso, confronta la teoría del caso del oponente, y ahí se produce, digamos, la primera, o se evacúa los primeros alegatos. Una vez expuestos los alegatos iniciales, se practica la prueba, ¿sí? Se exponen las versiones de los hechos por parte de los testigos, se los interroga, se los contrainterroga, y vienen después los peritos de exponer sus informes periciales. Si es que hay puntos divergentes entre los informes, se puede realizar un debate pericial. Y luego de todo eso, evacuada la prueba, vienen los alegatos finales. Los alegatos de clausura, que son alegatos que ya son ejercicios argumentativos.
Doctor, nos parece también importante, ¿qué comentario le merece usted a si es positivo la aplicación de este nuevo sistema para nosotros, sobre todo por el tiempo que se le dio? Se hablaba de que el año había sido realmente un tiempo que no pudieron profundizarlo. Entonces, ¿cree que esta aplicación va a ser positiva para nuestro sistema, el resultado que vayamos a tener? Es la famosa vacancia legal lo que ha sido objeto de cuestionamientos. Yo comparto la preocupación que tienen algunos colegas de advertir que puede resultar prematuro el implementar un código de procesos que se tenía que haber implementado en años, 12 meses nada más, un año para implementar un código que va a replantear las reglas procesales en algunos ámbitos del derecho, prácticamente en 6, sí es bastante riesgoso. En Colombia, yo siempre el ejemplo que pongo es el de Colombia, porque es la experiencia más cercana, más próxima que tenemos. Un código de procesos que regula la mitad de materias de las que regulamos acá en el Ecuador, a través de nuestro código de proceso, entró en vigencia después de 3 años. Claro, en México, ahora por ejemplo que acabamos de escuchar a Carla Prats, entre las expositoras del curso intensivo sobre COGEP, acabamos de escuchar que el Código Nacional de Procedimientos Penales entró en vigencia después de 8 años. Entonces se preparó 8 años México, 3 años Colombia y nosotros solamente un año para implementar un código que exige cambios en infraestructura, cambios en mentalidad de los abogados, formación de los jueces, capacitación en general para los abogados, para los peritos, y que requiere más salas de audiencias, salas de testigos. Pero todo eso en un año es imposible. Claro. Doctor, finalmente para culminar, desearíamos un mensaje para los estudiantes que se encuentran en este momento cursando la carrera de Derecho como motivación para que continúen en su estudio. Bueno, el mensaje que podría transmitirles a los chicos, chicas que estudian jurisprudencia en la Facultad de la Universidad Nacional de Loja es que sigan con ese ímpetu que yo percibí en la colaboración de este evento, que siga ese interés que yo también identifiqué en algunos momentos que tuve la oportunidad de conversar con algunos algunas estudiantes que veo que tienen mucha iniciativa para investigar ciertos temas, mucha inquietud de profundizar sus conocimientos en ciertas ramas del derecho. Ahora, por ejemplo, a mí me alegra ver que hay mucha gente interesada en los derechos humanos, una rama del derecho que interesaba a pocos. Ahora veo con bastante esperanza que las nuevas generaciones de abogados se preocupan mucho por los derechos humanos, ¿sí? Y esa sensibilidad social que deben tener los abogados es fundamental y se puede lograr con conocimiento, experiencia en el campo de los derechos humanos para poder ayudar a la gente que más necesita. Me parece que el nivel académico se ha elevado, los estudiantes ya no se conforman solamente con asistir a clases, rendir las pruebas, ir a la universidad, sino que ya realizan cada vez más actividades extracurriculares, se involucran en este tipo de proyectos, por ejemplo, que terminan complementando la formación que uno puede recibir en la educación formal, en la educación de la clase, que es solo una parte de lo que debería ocupar nuestro tiempo, que debe ser también empleado en ayuda social, en trabajo comunitario, en la capacitación que tenemos que recibir más allá de los contenidos de las mallas curriculares que ofertan las facultades. Es importante que nos capacitemos, que nos actualicemos. Por ejemplo, el que participen en este tipo de eventos les permite a ustedes aproximarse a ciertas materias sobre las cuales no se discute mucho, o tal vez hemos recibido poca formación, porque está vigente otro código. El venir acá a escuchar algunas ponencias sobre el nuevo código permite a los estudiantes inclusive actualizar sus conocimientos y aproximarse a una materia que también es apasionante, que es la materia procesal, y que también es transversal en todas las materias, que se necesita entender para poder comprender mejor las ramas del derecho que son sustanciales. Agradecemos, doctor, por habernos dado la apertura al programa radial Derecho para No Abogados. Gustosos estamos de su presencia. Buenas tardes.
Sí, muchísimas gracias. Yo les agradezco por la invitación y les envío un saludo muy cordial a los estudiantes, docentes, autoridades que me recibieron muy bien, de hecho, en la Universidad Nacional de Loja, cuando tuve la oportunidad de exponer sobre el Código Orgánico General de Procesos. Creo que es una buena oportunidad para discutir sobre un tema, analizar sobre un tema que es necesario, sobre el cual es necesario capacitarnos. Acaba de entrar en vigencia completamente el código, entró en vigencia por partes y es necesario analizar cada uno de los artículos para poder comprender mejor la nueva dinámica procesal con la implementación de un sistema preeminentemente oral que vamos a tener ahora en el Ecuador en todas las materias.